Era una mañana tranquila en Ciudad de México, un martes cualquiera, o al menos eso parecía. A las 9 en punto, Felipe Romero caminaba con prisa por el vestíbulo del Hotel Marqués. Llevaba su portafolio de cuero marrón, su traje impecable y en la cabeza solo una idea, una reunión muy importante con unos inversionistas rusos. Era el día en que su empresa tecnológica podía cambiarlo todo. Todo parecía perfecto, quizá demasiado perfecto. Casi no notó a la niña que estaba sentada en un sofá rojo, balanceando las piernas que apenas tocaban el suelo. Se llamaba Alejandra Medina, tenía 7 años, y esperaba a su mamá, que trabajaba en el hotel. Tenía una libreta de colorear en las manos, pero sus ojos no se movían del ascensor. Felipe presionó el botón, las puertas comenzaron a abrirse, y entonces escuchó una voz detrás de él. Señor! Era la niña. Corría hacia él, con el rostro lleno de miedo. Por favor, no suba a esa reunión, le dijo jadeando, tirando de su manga. No vaya. Felipe se quedó helado, sin entender. ¿Cómo sabes que tengo una reunión?, preguntó, extrañado. Escuché a unos hombres hablar, respondió ella rápido, mirando hacia los lados, como si alguien pudiera oírla. Hablaban ruso. Yo entiendo el ruso. Felipe frunció el ceño. ¿Ruso? ¿Qué sentido tenía eso? Se agachó para mirarla a los ojos. ¿Qué dijeron, Alejandra? La niña temblaba un poco, pero respondió con firmeza. Dijeron que hoy iban a robar mucho dinero, que la reunión era una trampa. Uno de ellos dijo que el hombre ni siquiera lo notaría, hasta que fuera demasiado tarde. Señor, creo que hablaban de usted. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Felipe. No conocía a esa niña, pero en su mirada había algo tan sincero, tan real, que por un momento dudó. ¿Cómo podía saber todo eso? ¿Y por qué una niña de 7 años hablaba ruso? En ese instante, una mujer llegó corriendo. «Alejandra, ¿qué estás haciendo?» Era su madre, Lorena Medina, la encargada de eventos del hotel. Tomó a su hija de la mano, algo avergonzada. «Lo siento, señor, no quería molestarlo». «Mamá, te lo juro, los escuché», insistió la niña. «Van a hacer algo malo». Felipe miró a Lorena, luego a la pequeña, y se quedó en silencio. Tenía 2 opciones: subir a la reunión más importante de su vida, o creerle a una niña de 7 años que acababa de conocer. «¿Dónde aprendiste ruso, Alejandra?», preguntó finalmente. «Mi abuela era de Ucrania», dijo Alejandra con voz suave. «Ella me enseñó antes de morir. Mamá no habla ruso, pero yo sí». Felipe respiró hondo. Sintió algo dentro de él, una intuición, una certeza pequeña pero fuerte. Debía creerle. Sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido a su abogado. «Cancela la reunión. Urgente. No firmes nada». Lorena lo miró asustada. «Señor, si mi hija causó algún problema». Felipe negó con la cabeza y guardó el móvil. «No, señora. Creo que su hija acaba de salvarme la vida». 20 minutos después, la Policía Federal entraba al hotel. El caso que llevaban investigando durante meses por fin tenía pruebas. Los supuestos inversionistas rusos eran en realidad una banda de fraude corporativo. La reunión era una trampa. Si Felipe hubiera firmado esos contratos, habría perdido todo. Se quedó en el vestíbulo, viendo cómo los agentes subían las escaleras. El corazón le latía rápido, pero también sentía una calma extraña, una gratitud profunda. Miró a Alejandra, sentada ahora en las piernas de su madre, jugando con su cuaderno de colorear. Esa niña, con su vestido azul y su inocencia, había cambiado el rumbo de su día, y sin saberlo, había cambiado muchas otras cosas también. 2 días después, Felipe volvió al Hotel Marqués. No podía sacarse de la cabeza a Lorena y a su hija. ¿Cómo se agradece a alguien que te salvó todo lo que construiste? Las flores no gastaban. El dinero se sentía frío. Tenía que hacer algo más, algo que tuviera sentido. La encontró en el salón de banquetes, colocando sillas. Llevaba un traje negro sencillo y el cabello recogido. Cuando lo vio, se puso un poco nerviosa. «Buenos días, señor Romero», dijo, acomodándose el cabello. «¿En qué puedo ayudarle?» Felipe sonrió. «Solo quería darles las gracias, a usted y a su hija. Si no fuera por Alejandra, hoy lo habría perdido todo». Lorena bajó la mirada. Ella siempre ha sido muy observadora, pero temía que le hubiera arruinado el día.
Felipe negó suavemente. No lo arruinó, me salvó. Y ahora siento que estoy en deuda con ustedes. No nos debe nada, señor, respondió rápido Lorena. Alejandra solo hizo lo que creía correcto. Felipe notó algo en su voz. Había cansancio y una sombra de preocupación. Él conocía bien ese tono. Era el sonido de alguien que intenta parecer fuerte, cuando en realidad está agotado. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo con cuidado. ¿Está todo bien? Lorena dudó. No solía hablar de su vida con nadie, y menos con un cliente del hotel. Pero había algo en la mirada de Felipe, una sinceridad tranquila, sin juicio, que la hizo bajar la guardia. Estamos bien, dijo al fin, aunque su voz tembló un poco. Solo no es fácil criar a una hija sola. Y Alejandra es demasiado inteligente para su edad. Aprende muy rápido, dijo Lorena, con una mezcla de orgullo y tristeza. Habla 3 idiomas, saca las mejores notas, pero no puedo darle todo lo que merece. Felipe sintió un nudo en la garganta. ¿Y su padre?, preguntó con cuidado. Lorena bajó un poco la mirada. No está en nuestras vidas, respondió con firmeza, pero sin dureza. Somos solo ella y yo, y estamos bien así. Felipe asintió despacio. No quiso insistir, pero una idea empezaba a tomar forma en su mente. Lorena dijo al cabo de unos segundos: «Quiero hacer algo por ustedes, no como pago, sino como agradecimiento. Déjeme pensar en algo que realmente tenga sentido». Lorena quiso responder, pero Felipe ya se había marchado del salón. Esa noche, cenó solo en su apartamento, en Paseo de la Reforma. Las luces de la ciudad brillaban detrás del ventanal, pero él casi no las veía. Su mente estaba en otro lugar, o mejor dicho, en otra persona. Pensaba en Alejandra, una niña de 7 años, que hablaba ruso, que veía lo que otros no veían, y que había tenido el valor de advertir a un desconocido sobre un peligro. Pensaba también en su propia vida, en los logros, el dinero, el éxito, y en el vacío que todo eso no lograba llenar. No tenía familia, no tenía hijos, y por primera vez sintió que tal vez eso era lo que realmente le faltaba. Tomó su teléfono y llamó a su asistente, Elena. «Necesito que averigües algo, pero de forma confidencial», le dijo con voz baja. 3 días después, Felipe ya tenía toda la información. Lorena ganaba un buen sueldo, sí, pero no lo suficiente para darle a Alejandra todo lo que merecía. No podía pagar una escuela privada, ni clases adicionales, ni libros especiales. Hacía milagros con lo que tenía, pero estaba al límite. Felipe tomó una decisión. El viernes esperó a que Lorena saliera del trabajo. Ella iba con Alejandra, que llevaba una mochila rosa y una sonrisa cansada. «¿Puedo hablar con ustedes un momento?», preguntó él. Lorena se sorprendió, pero aceptó. Entraron a una pequeña cafetería en la calle Génova, a pocos pasos del hotel. Pidieron 3 tazas de chocolate caliente. Alejandra, distraída, empezó a dibujar en una servilleta. Felipe respiró hondo. «Lorena, he pensado mucho en cómo agradecerles lo que hicieron por mí», empezó. «Y quiero ofrecerles algo. Quiero pagar la educación de Alejandra. Una buena escuela, los cursos que necesite, todo, sin condiciones, sin esperar nada a cambio, solo por gratitud». Lorena se quedó helada. Su rostro se puso pálido. «Señor Romero, eso es muy generoso, pero no puedo aceptarlo. Es demasiado». Felipe negó con suavidad. «No es demasiado. Es lo menos que puedo hacer. Su hija tiene un talento único. Merece todas las oportunidades para desarrollarlo». Lorena miró a Alejandra. La niña seguía dibujando, concentrada, ajena a la conversación. Los ojos de Lorena se llenaron de lágrimas. «Siempre quise darle eso», susurró, «pero nunca pude». «Ahora sí puedes», dijo Felipe, con voz suave. «¿Aceptas?». Lorena se secó las lágrimas y lo miró en silencio. En sus ojos vio algo que no se compra ni se finge: sinceridad. Vio bondad y una oportunidad que quizá no volvería. «Acepto», susurró al fin, «pero con una condición». Felipe arqueó las cejas, curioso. «¿Cuál?». «Que seas parte de su vida. No solo alguien que paga las cuentas, sino alguien que realmente se preocupe por ella». Felipe no esperaba eso, pero al mirar a Alejandra, dibujando en la mesa del café con su pequeño lápiz,
Comprendió que eso era exactamente lo que quería. Lo prometo, respondió. Y allí, en ese pequeño café, con olor a pan dulce y al sonido de tazas chocando, comenzó a formarse una nueva familia. No por sangre, sino por elección. No por obligación, sino por gratitud. Los meses siguientes cambiaron la vida de todos. Alejandra empezó a estudiar en una de las mejores escuelas internacionales de Ciudad de México. Tomaba clases de matemáticas avanzadas, idiomas y música, y para sorpresa de todos, descubrió un talento natural para el piano. Felipe cumplió su promesa. Cada semana los visitaba. A veces llevaba libros nuevos, otras solo se quedaba a conversar. Y poco a poco se dio cuenta de algo. Le gustaba estar allí. Le gustaba verla crecer, aprender, reír. También le gustaba hablar con Lorena. De cosas simples, el clima, una película, una receta nueva. Y sin darse cuenta, se volvió parte de su vida. Lorena, por su parte, comenzó a verlo de otra manera. Ya no era solo el hombre que ayudó a su hija. Era alguien que estaba presente, incluso cuando no era necesario. El que llegaba cansado del trabajo, pero igual pasaba a saludarlas. El que recordaba el cumpleaños de Alejandra sin que nadie se lo dijera. Un sábado por la tarde, Felipe llevó a Alejandra a su oficina. La niña estaba fascinada con las pantallas, los robots y los inventos que llenaban el lugar. ¿Crees que algún día trabajarás aquí?, preguntó él, sonriendo. Alejandra lo miró con total seriedad. No, dijo. Algún día voy a tener mi propia empresa. Y haré robots que ayuden a la gente, como tú. Felipe sintió un nudo en la garganta. Esa niña de 8 años ya sabía lo que quería hacer. Esa noche, Lorena preparó la cena. Algo sencillo, arroz y pollo al horno. Pero para Felipe, que casi siempre comía solo, aquella comida sabía a hogar. Gracias por todo lo que has hecho por nosotras, dijo Lorena mientras ponía los platos. Alejandra es mucho más feliz ahora. Felipe la miró con ternura. Soy yo quien debe dar las gracias, respondió. Ustedes me dieron algo que no sabía que me faltaba. Lorena lo miró, curiosa. ¿Qué quieres decir? Felipe dudó un momento. No era bueno con las palabras, pero esa vez necesitaba ser sincero. Siempre tuve éxito en los negocios, empezó con voz tranquila. Pero nunca supe lo que era llegar a casa y que alguien te espere. Nunca supe lo que era que una voz pequeña te llame tío Felipe, o que alguien cocine para ti sin esperar nada. Y ahora lo sé. Hubo un silencio cálido. Lorena bajó la mirada y sonrió. Afuera, la ciudad seguía su ruido, las luces seguían brillando. Pero dentro de ese pequeño apartamento, el tiempo parecía haberse detenido. Porque a veces, pensó Felipe, la familia no se encuentra por destino, sino por elección. Pero nunca tuve una familia de verdad, dijo Felipe, bajando la voz. Mis padres murieron cuando yo era joven. Construí todo solo, y durante años pensé que estaba bien así. Pero ahora me doy cuenta de que estaba vacío. Lorena guardó silencio unos segundos. Luego, lentamente, puso su mano sobre la de él. Ya no estás solo, susurró. Aquel gesto sencillo valió más que cualquier contrato, que cualquier éxito o cifra en una cuenta bancaria. Por primera vez en muchos años, Felipe se sintió en casa. Dime, ¿desde qué ciudad y país estás viendo esta historia? Diría luego la voz del narrador. Leo cada comentario, porque detrás de cada historia siempre hay otra historia esperando ser contada. Pero no todo fue luz. Semanas después, Felipe empezó a notar cosas extrañas en su empresa, documentos que no recordaba haber firmado, reuniones agendadas sin su permiso, y un ambiente que olía a traición. Su socio, Ricardo Salazar, actuaba distinto, evasivo, nervioso. Una noche, Felipe decidió quedarse hasta tarde en la oficina. Revisó carpetas, correos, contratos, y entonces lo encontró. Papeles que lo congelaron, contratos falsos, transferencias sospechosas. Ricardo llevaba meses robando dinero de la compañía. Felipe se quedó mirando la pantalla, sin poder creerlo. Ricardo, su amigo, el hombre con quien había comenzado todo, hacía más de 10 años, el que estuvo allí cuando nadie más creyó en ellos. Sentía el pecho apretado. Era una mezcla de enojo, tristeza y decepción profunda. A la mañana siguiente, lo enfrentó en su oficina. Sé lo que estás haciendo, dijo, dejando caer los documentos sobre el escritorio. Quiero una explicación.
Ricardo empalideció, pero intentó disimularlo. Felipe, no es lo que parece. No me mientas, lo interrumpió él, con la voz firme pero contenida. Son meses de transferencias, millones de pesos. Traicionaste mi confianza. Ricardo bajó la cabeza. No había cómo negarlo. Tenía deudas, murmuró. Apuestas. Pensaba devolver el dinero. Felipe lo miró, decepcionado. Pero no lo hiciste, respondió. Y ahora tengo que decidir qué hacer contigo. Salió del despacho con el corazón pesado. Tenía en sus manos suficientes pruebas para destruir la carrera de Ricardo. Podía denunciarlo, hundirlo. Pero mientras caminaba por el pasillo vacío, una pregunta no dejaba de sonar en su cabeza. ¿Eso lo haría sentir mejor? ¿La venganza curaría algo? Esa noche se lo contó todo a Lorena. Estaban sentados en la sala de su casa. Alejandra dormía en la habitación de al lado. ¿Qué crees que debería hacer?, preguntó Felipe sin levantar la mirada. Lorena pensó un momento antes de responder. Tienes que proteger tu empresa, dijo con calma, pero eso no significa destruir a la persona. A veces, dar una segunda oportunidad es más difícil que castigar, pero también puede ser lo más importante. Felipe la observó en silencio y comprendió que tenía razón. Alejandra le había dado un segundo chance cuando lo advirtió del peligro. Lorena también lo hizo, al dejarlo entrar en su vida. Quizá era hora de que él hiciera lo mismo. Quizá había llegado el momento de que él también diera una segunda oportunidad. Al día siguiente, Felipe llamó a Ricardo a su oficina. Le propuso un trato, devolvería todo el dinero, dejaría la empresa, y a cambio, Felipe no lo llevaría ante la justicia. Ricardo aceptó, avergonzado, pero agradecido. Y Felipe entendió algo muy importante. Perdonar no significa olvidar, significa elegir avanzar, sin seguir cargando el peso del rencor. Pasaron 2 años desde aquella noche en el hotel. Alejandra tenía ya 10 años y seguía sorprendiendo a todos con su inteligencia. Felipe se había convertido en una parte inseparable de su vida. Estaba presente en todos sus conciertos de piano, en todas las ferias de ciencias, en cada momento importante. Y con el tiempo, algo cambió entre Felipe y Lorena. No fue de golpe, no. Fue algo lento, suave, casi invisible. Una mirada que duraba un poco más de lo normal. Una conversación que se extendía hasta la madrugada. Una mano que buscaba la otra al cruzar la calle. Y, una noche, un tímido beso en el balcón de la casa de Lorena, después de que Alejandra se hubiera dormido. Tenía miedo de que esto lo cambiara todo, susurró Lorena, todavía entre sus brazos. Lo cambió, respondió Felipe, sonriendo, pero para bien. Desde entonces comenzaron a salir oficialmente. Alejandra estaba feliz, siempre había querido que su mamá encontrara a alguien bueno. Y Felipe era más que bueno, era el hombre que más admiraba en el mundo, después de su madre. Pero conforme el tiempo pasaba, Felipe empezó a pensar en algo más grande. Quería que aquella familia improvisada se volviera oficial. Quería despertar cada mañana junto a Lorena. Quería estar en cada momento de la vida de Alejandra, no como un amigo, sino como parte de verdad. Así que una tarde de junio, Felipe preparó una cena especial en su apartamento. Invitó a Lorena y a Alejandra diciéndoles que tenía una sorpresa. La mesa estaba hermosa, velas, flores, una luz cálida. Alejandra no paraba de sonreír, pensando que se trataba de algún nuevo regalo. Lorena, en cambio, estaba un poco nerviosa, no sabía qué esperar. Después de cenar, Felipe se levantó. Se notaba que estaba nervioso. Lorena lo miró y sonrió. Jamás lo había visto así. Lorena, dijo él, respirando hondo. Hace 3 años entré a aquel hotel creyendo que iba a la reunión más importante de mi vida. Y tenía razón, pero no por la razón que imaginaba. Ese día lo cambió todo. Alejandra me salvó de un fraude, pero tú y ella me salvaron de algo mucho peor, de una vida vacía. Los ojos de Lorena empezaron a llenarse de lágrimas. Tú me enseñaste lo que realmente importa, continuó Felipe. Me enseñaste que la familia no es la sangre, es la elección. Es estar, amar, incluso cuando es difícil. Entonces Felipe se arrodilló frente a ella. Alejandra soltó un pequeño grito de emoción, cubriéndose la boca con las manos. Y con una sonrisa temblorosa, Felipe dijo: Lorena Medina, ¿te casarías conmigo? Lorena se tapó la boca con las manos. Las lágrimas corrían sin detenerse.
Sí, susurró. Sí, acepto. Felipe deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla. En ese momento, Alejandra saltó del sofá y corrió hacia ellos, abrazándolos a los dos, riendo y llorando al mismo tiempo. Pero entonces Felipe hizo algo que nadie esperaba. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «¿Y tú, Alejandra?», le dijo con voz suave, mientras sacaba una pequeña cajita de su bolsillo. «¿Me harías el honor de dejarme ser tu papá?». Dentro había un delicado collar con un colgante en forma de llave. «¿Es una llave de verdad?», preguntó Alejandra con los ojos brillando. Felipe sonrió. «Sí, es la llave de nuestra nueva casa. El lugar donde vamos a vivir juntos, como una verdadera familia». Alejandra lo abrazó con todas sus fuerzas. «Siempre quise tener un papá», susurró. «Y me alegra tanto que seas tú». Felipe sintió las lágrimas llenar sus ojos. Había logrado muchas cosas en la vida, construyó una empresa, ganó dinero, reconocimiento, pero nada, absolutamente nada, se comparaba con ese instante. Aquella noche los tres se quedaron despiertos hasta tarde, haciendo planes. ¿Dónde sería la boda? ¿Cómo sería la nueva casa? ¿A qué escuela iría Alejandra? Eran conversaciones simples, pero llenas de amor y esperanza. Cuando la niña finalmente se quedó dormida en el sofá, Felipe y Lorena salieron al balcón. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. «¿Estás seguro de esto?», preguntó ella en voz baja. «Es una gran responsabilidad, aceptar una familia que ya existe». Felipe tomó su mano. «Estoy completamente seguro», respondió con calma. «Ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida. Y voy a pasar el resto de mis días demostrando que merezco estar aquí». Lorena apoyó la cabeza en su hombro. «Ya lo has demostrado», susurró. El silencio los envolvió, cálido, lleno de paz, pero el destino todavía guardaba una última sorpresa. La boda estaba planeada para septiembre. Sería una ceremonia pequeña, íntima, en una capilla antigua de la zona rosa. Solo los amigos más cercanos y algunos compañeros de trabajo. Alejandra sería la dama de honor y no podía ocultar su emoción. Pero 2 semanas antes del gran día, todo cambió. Felipe recibió una oferta inesperada. Una gran empresa internacional quería comprar su compañía por una cifra enorme. El problema era que debía mudarse a Alemania, al menos por 5 años, para dirigir la transición. Era la oportunidad de su vida, el sueño que había perseguido durante tantos años, el reconocimiento máximo a todo su esfuerzo. Pero también significaba dejar México, alejar a Alejandra de su escuela, de sus amigos, de la vida que amaba, y pedirle a Lorena que abandonara su trabajo, su rutina, todo lo que había construido. Felipe pasó 3 noches sin dormir, pensando. Al principio no dijo nada. Quiso resolverlo solo, pero cuanto más pensaba, más confundido se sentía. Esa noche, por fin, Felipe decidió contar la verdad. Cenaban en casa, la casa que ya compartían mientras preparaban su boda. Alejandra estaba en su habitación, haciendo la tarea, cuando él tomó aire y dijo: «Lorena, tengo que contarte algo». Y le contó todo: la oferta, el dinero, el traslado a Alemania, los 5 años lejos. Lorena se quedó en silencio largo rato. Felipe podía ver cómo las emociones cruzaban su rostro: sorpresa, preocupación, miedo. «Es una gran oportunidad», dijo por fin, con voz serena pero contenida. «Deberías aceptarla». «¿Y ustedes?», preguntó Felipe. «¿Y Alejandra? ¿Y nuestra vida aquí?». Lorena se levantó despacio y se acercó a la ventana. «Felipe, yo no quiero ser la razón por la que renuncies a tus sueños. Si eso es lo que deseas, encontraremos la manera». Felipe caminó hasta quedar a su lado. La miró en silencio y murmuró casi para sí: «Pero, ¿es eso lo que de verdad quiero? 5 años lejos de todo lo que importa. Alejandra tendrá 15 cuando volvamos. Me perderé su adolescencia, sus momentos más importantes». Lorena giró hacia él. «Y te arrepentirás si no aceptas», dijo con calma. Felipe la miró y pensó. Hace unos años habría dicho que sí sin dudar. El éxito era todo lo que conocía. Pero ahora tenía algo mucho más valioso. «No, Lorena», respondió al fin con una seguridad tranquila. «Me arrepentiría mucho más si acepto. El dinero puedo ganarlo de nuevo. El éxito también.
pero ustedes dos son únicos, y no voy a perder 5 años con ustedes por nada del mundo. Lorena lo abrazó con fuerza. ¿Estás seguro?, susurró. Completamente, contestó él, sin dudar. Al día siguiente, Felipe rechazó la oferta. Sus abogados pensaron que estaba loco. Algunos amigos le dijeron que estaba tirando su carrera por la borda, pero a Felipe no le importó, porque en esos 3 años había aprendido algo que los números no enseñan. El verdadero éxito no se mide en dinero ni en poder. Se mide en momentos, en risas, en abrazos, en estar presente cuando las personas que amas te necesitan. La boda se celebró tal como estaba planeado. Fue una ceremonia hermosa, sencilla, íntima, llena de amor. Alejandra se robó todas las miradas con su vestido blanco y su sonrisa luminosa. Y cuando Felipe y Lorena intercambiaron sus votos, no quedó un solo ojo seco en la capilla. Pero el momento más conmovedor de la boda no fue el beso, ni las flores, ni la música. Fue cuando Felipe se arrodilló frente a Alejandra, que ya tenía 10 años, y pronunció su propia promesa. Alejandra, dijo con la voz temblorosa pero firme, te prometo estar contigo en todos tus momentos, en tus triunfos y en tus caídas, en tus alegrías y en tus tristezas. Prometo apoyarte, cuidarte y amarte como si fueras mi hija de sangre, porque en mi corazón siempre lo has sido. Alejandra corrió a abrazarlo con fuerza. Gracias por elegirnos, papá, susurró. Esa palabra, papá, significó para Felipe más que cualquier título profesional que hubiera tenido en su vida. Después de la boda, se mudaron a su nuevo hogar. No era una mansión, pero era perfecto. Tenía un jardín donde Alejandra podía jugar, una cocina grande donde Lorena cocinaba feliz, y un pequeño despacho donde Felipe trabajaba desde casa, siempre cerca de su familia. La vida siguió su curso. Alejandra seguía brillando en la escuela. Lorena fue ascendida a gerente general del hotel, y Felipe abrió una empresa más pequeña, enfocada en proyectos locales, que le permitía tener algo que antes no conocía a tiempo. Cenaban juntos cada noche. Los sábados veían películas abrazados en el sofá, y en vacaciones escapaban al mar. Eran momentos simples, pero eran los momentos que realmente importaban. Unos meses después de la boda, Alejandra llegó corriendo a casa con los ojos llenos de emoción. ¡El concurso de matemáticas!, gritó Lorena, sonriendo. ¡El concurso de matemáticas! Felipe la abrazó con orgullo. Siempre supe que lo lograrías, le dijo. Esa noche, cuando Alejandra ya dormía, Felipe y Lorena se quedaron en el balcón, mirando las luces de la ciudad, como tantas veces. ¿Arrepientes?, preguntó ella, hablando por primera vez del trabajo que él rechazó. Felipe miró la casa donde su hija dormía en paz. Miró a la mujer a su lado, la mujer que le cambió la vida. Sonrió. Ni por un segundo, respondió. Esa oferta me habría dado dinero, pero esto, dijo, señalando el hogar, su familia, esto me dio vida. Y no hay empresa en el mundo que valga más que eso. Lorena lo besó en la mejilla. Te amo, susurró. Yo también las amo a las dos, respondió él con ternura. Son el mejor negocio que he hecho en mi vida. Y en ese balcón sencillo, bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, Felipe entendió que había alcanzado el verdadero éxito. No el que se mide en dinero o poder, sino el que se mide en amor, en presencia, en familia. Porque a veces, la victoria más grande no es conseguir todo lo que sueñas, sino darte cuenta de que lo que ya tienes vale más que todo lo que podrías buscar. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu comentario abajo, compártela con alguien que la necesite y suscríbete para escuchar la próxima.